Yo trabajo en la dirección, en el área actual de Medio Ambiente de Coronel Suárez, que es provincia de Buenos Aires, que es un distrito que linda con Guaminí, con Sierra de la Ventana, netamente dentro de lo que es la zona agroindustrial, ¿sí? Tanto de feedlot como de grano. En algún momento una docente, una directora de una escuela que manda saludos pero que no podía venir, inicia un reclamo ante el área ambiental porque digamos, ya se habían realizado los mismos reclamos que ella presentaba ante el área del medio ambiente ante las autoridades de educación un año atrás, ¿no? Y no había habido de alguna manera respuestas. Esta docente, esta directora de la escuela, que era una escuela rural, tenía algunas características que a mí me llamaron particularmente la atención, que era que había sido jubilada a los 50 años por una cuestión de enfermedad, y que la enfermedad, en la medida que uno estaba investigando las cuestiones de los pesticidas, era totalmente factible de ser pensada, causada por el riesgo a la exposición química de pesticidas, ¿no? Entonces, bueno, yo comienzo a trabajar con respecto, tomo un reclamo. Al mismo tiempo había una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que recomienda a cada Secretaría Ambiental o área ambiental de cada municipio de la provincia, ¿sí? Que son 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que trabaje de oficio en investigar qué pasa con la utilización de pesticidas, ¿sí? Entonces, tomo esas dos cosas, más un interés personal particular que yo tenía en la problemática de pesticidas, y empiezo a investigar. Hago un raleo en las escuelas rurales. En aquel momento yo fui empezando a consultar diferentes profesionales, aquellos que estaban a mi alcance, cuando uno ingresaba en internet a investigar quienes estaban charlando sobre el tema. Normalmente la complejidad era que eran de otras provincias, o de otros países, o de otros distritos, era un tema. Entonces consigo que una profesional que se expresaba con bastante conocimiento de causa me acompañe para hacer el recorrido por las escuelas rurales en el verano 2012, 2013, 2012 creo que era. Y bueno, constatamos algo que era lógico, la cercanía de los cultivos. Acá atrás sería mejor con micrófono. Con micrófono. Para los... A ver si podemos. Hola. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno. Entonces constatamos rápidamente en ese recorrido, en el trabajo del campo, que en cada escuela rural había una exposición georreferenciada, ¿no? Había o 0 metros al alambrado donde se pulverizaba, o 5, 10, 15 se cruzaba la calle, diferentes. Pero en general el 90-95% de las escuelas estaban expuestas. Y bueno, obviamente había un desconocimiento absoluto de lo que justamente nosotros hoy queremos dejar un poco de luz, que era que más allá que las autoridades nacionales, desde los entes encargados de brindar la información, tanto al chacarero, al agrónomo, al dueño del feedlot, a las secretarías ambientales, estaban convencidos de que era coherente y pertinente, por ejemplo, prohibir el endosulfán y darle un periodo de 2 años hasta que se deje de usar y se gaste lo que había en las góndolas o en los depósitos. También creían coherente que los funcionarios mismos, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Agrarios, fuesen 2 con una movilidad, con una camioneta para controlar 14 distritos, por ejemplo, en la región que me toca trabajar a mí, ¿sí? Y que cuando yo les pedía a esos mismos funcionarios que se acerquen para controlar, porque un mosquito estaba lavando una persona estaba lavando un mosquito dentro del pueblo, a 80 kilómetros dentro del mismo distrito donde ellos tienen la oficina, yo le tenía que pagar el combustible, ¿no? Entonces se empiezan a relevar una serie de cosas y constatar una serie de cosas que dejan de total manifiesto que está evidentemente mal pensado. Uno puede pensar adrede o no, pero realmente la operatividad es inexistente.
¿sí? Y bueno, lamentablemente en lo que fue pasando del trabajo, fuimos recabando estos documentos que ustedes van a ver y les voy a ir pasando, que dicen esto. Bueno, hay un desconocimiento muy profundo. En nuestra comunidad, en Coronel Suárez, hay un cruce de intereses muy profundo, es una comunidad bastante rica, ¿sí? Entonces, muchas veces ni siquiera las personas que están expuestas están emitiendo un reclamo por desconocimiento o por intereses cruzados. Y en particular en las escuelas rurales pasa algo que, debido al modelo agroindustrial, como creo que ustedes saben, hay una despoblación de las zonas rurales, y aquellos que nos gusta la ruralidad, la educación en la ruralidad o trabajar con los chicos de las escuelas rurales, fueron viendo en los últimos años una deserción y una disminución en la matrícula, con una tendencia de desaparecer esas escuelas. Entonces, cualquier problemática o cualquier situación que uno le lleve y que pueda llegar a atentar contra la actual matrícula, que ya es poca, el docente o aquella persona que pueda tener o no conocimiento, primero intenta proteger instintivamente que no haya ningún problema que pueda llegar a afectar a la matrícula. Y en ese intento de proteger se cruzan un montón de cuestiones éticas y cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, y por eso es que por hacer este trabajo he cortado un montón de vínculos con algunos de los directivos, o he cortado vínculos con mi mismo ejecutivo en el municipio, o se han dado situaciones no tan interesantes, ¿no? Lo que les voy a pasar primero es el video de ayer. Fue en la misma escuela, particularmente donde trabajaba esta directora que inicia los reclamos en el 2011, para que ustedes tengan una idea de que después de un expediente que son 600 hojas, el expediente que está dentro del área ambiental por esta temática, ayer a la 1 de la tarde me llama el inspector de educación distrital diciendo que habían fumigado nuevamente en la misma escuela, ¿sí? Donde ahora ya es una otra directora, pero que casualmente los nenes que aparecían en la foto, que después ustedes van a ver, que iban a la primaria en aquel momento, probablemente todavía siguen estando expuestos a las aplicaciones, y hoy están en el secundario, ¿sí? Así que esto que vamos a ver es fresquito porque me lo mandó una persona de una ONG de Cierre la Ventana, que pasaba por la ruta y vio que frente a la escuela estaban fumigando. Paró, filmó, avisó a la directora, ¿sí? Así que eso es lamentablemente una angustia del día de ayer, directamente. Después en el PowerPoint yo les voy a contar con qué fumigaron ayer, ¿sí? A esa escuela con los nenes en el recreo, ¿sí? Sacando el metegol para jugar en el recreo. Si no hacen nada los agroquímicos. Si el Estado los vende, o sea. Emil, ahí tenés cita. Bueno, si le pueden comprar en cualquier farmacia. Ah, bueno. No importa. Sí, el sonido, lo más importante del sonido es que se escucharía el viento que había. En dos momentos yo pregunté, me fijé en el registro de la estación meteorológica, ¿sí? En dos momentos diferentes de los horarios del día de ayer. Y el viento variaba de 30 km por hora a ráfagas de 45 hasta 50 km por hora. Y arrastre de propulsado está realizando frente con los niños, con los alumnos. El viento sin puede percibirse seguramente en la cámara y se siente el intenso olor. ¿Es el alambrado que se cae el patio de adentro de la escuela? No, justo era cruzando la calle. Ah, De acá para acá hay una ruta. El viento estaba hacia la escuela. El viento, aparentemente, todavía no tengo toda la información, pero aparentemente sí, de 30 km por hora a 50 km por hora. las plantas y está pegando el micrófono. Acá, donde estamos nosotros.
dice la ordenanza? No hay ordenanza municipal sobre... No hay ordenanza, no existe. Obviamente, Los documentos, la escuela, y todo su la personal, No. educativo, ¿no? No, hay toda una... afectados directamente. No podemos hablar al mismo tiempo. No supera. Igual Garrido, como decía usted en su informe, que suspender las clases hasta que alguien diga que no va a seguir pasando esto. O sea, son 4 fumigaciones por calendario todos los años. O sea que a los gurises le quedan tomarse 2 fumigadas más todo este año y el año que viene 4 de vuelta. Después con el PowerPoint, ¿puedo usar el micrófono o...? ¿Tiene sonido? No, no tiene sonido. Hola, hola. ¿Bajar el volumen? Hola, hola, hola. Bueno, vamos, igual hay bastante por delante en el PowerPoint que les va a ir informando, pero inicialmente es una controversia importante lo que está pasando hoy en el municipio de Coronel Suárez, porque desde el área ambiental del municipio, ¿sí?, se elevan las quejas y reclamos y denuncias, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, como a varias autoridades provinciales, de educación, de salud, etcétera, etcétera, y hasta ahora no hemos logrado 0 metros, ¿sí? 0 metros. Sí se han logrado un montón de información que cada vez me da más esperanza de poder llegar a lograr, si no por las vías administrativas, a través por las judiciales. No hay consenso para tratar una ordenanza que... La problemática, una de las problemáticas es, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, que ahora está formado un poco diferente, pero en el que estaba formado cuando yo comienzo a presentar este trabajo, uno de los concejales tenía una agronomía dentro del pueblo, ¿sí? Otro de los concejales aplicaba pesticidas, entonces era muy difícil trabajar la temática. De hecho, lo sigue siendo. De hecho, 2 años después de la presentación del informe, me llega una carta hace poquito de que la Comisión de Ambiente y Salud iban a empezar a tratar el tema. Bueno, ponemos el PowerPoint, así yo me empiezo a explayar sobre lo que estamos haciendo actualmente. Hay algunos resultados, porque siempre piden números, ¿no? La gente necesita tener números, mucho más un intendente o el ejecutivo que tiene que después tomar alguna determinación. Entonces tuvimos que empezar a... tenés que volverte para arriba, que es el inicio. Bueno, ahí lo podemos hacer, si te vas allá abajo, creo que tendrías que poder hacerlo, viste, como pantalla ahí. Bueno, esa foto que está ahí, atrás, lo oscurito que se ve es un mosquito, ¿sí?, que está al lado del árbol, atrás de los chicos. Esa es una de las primeras fotos que me llega de la directora de la escuela que yo les menciono, que en particular ella tiene, actualmente sufre de un síndrome que se llama síndrome de superposición, que es cuando las vainas de mielina que recubren los nervios se destruyen, tiene problemas eléctricos, ¿sí?, en todo el cuerpo. Sí, pasamos. En relación a la problemática que se suscita en los toldos, ¿sí?, debido a la ausencia de conceptos éticos, sanitarios, agroecológicos por parte de las autoridades pertinentes y en solidaridad con el resto de las localidades que se ven alcanzadas por las residualidades, los pasivos ambientales y sociales relativos a la agroindustria, me parece importante compartir los resultados de la investigación realizada en el distrito de Suárez referente a la exposición química. Antes de mostrarles primero los resultados negativos, son positivos por tenerlos, pero negativos en el sentido de lo que encontramos, muy rápido voy a pasar por lo que también me encargué de presentarle al Ejecutivo y al Legislativo, antes de decirle, miren, tenemos un problemón, tenemos que hacer una distancia buffer alrededor de cada escuela de X cantidad de metros o kilómetros o lo que fuere. Investigamos también si había alguna alternativa, para no tener que empujarlo a un salto al vacío, más allá de que, desde el criterio de la ética, igual habría que darlo, aunque no hubiese una alternativa, ¿sí? No porque no hay una alternativa económica voy a estar exponiendo una comunidad educativa rural a pesticidas. De hecho, debería ser. Entonces, investigamos esto, conocimos a Eduardo Cerdá, conocimos al campo de Eduardo Cerdá en Benito Juárez, muchas veces fuimos, muchas veces compartimos la visita al campo con autoridades del INTA, del IPAF, con productores orgánicos, con productores que estaban interesados en conocerlo. O sea, bien saben las autoridades provinciales que es posible,
porque de hecho nos cruzamos con las autoridades provinciales en la visita de ese campo, ¿sí? Y bien nefasto es que, sabiendo que es posible, no apoyen el cambio, ¿sí? Sí. El director de fiscalización vegetal estuvo en Alberti cuando se generó todo un gran debate. Sí. Bueno, se generó un gran debate en torno a este tema por el fallo de la Suprema Corte, pero antes nosotros habíamos estado en banca abierta, en Alberti, solicitando los 1000 metros, que en realidad son los que tienen la ordenanza y los que después dio la Suprema Corte. Y una de esas visitas, porque productores rurales de Alberti trajo ingenieros agrónomos que dijeron exactamente lo que nosotros decíamos, que tienen que tener mucha precaución con los pesticidas, que tienen que usar equipo especial, que no tienen que descuidarse con respecto a ellos porque son todos tóxicos. Eso dijo la ingeniera, ¿cómo era el apellido? Amador, Cristina Amador, que estuvo en Alberti. Después estuvo el director de fiscalización vegetal de la provincia y en un determinado momento dijo que la única forma de producir era la que está vigente. Bien, justamente como yo me lo cruzo a este muchacho en varias charlas, patéticas debo decir, sí, con el perdón de la emoción, pero justamente me pasó en Bahía Blanca de estar paralelamente en una charla de Andrés Carrasco y de Damián Berseñasi y este muchacho con la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios y demás en el centro de granos, de acopio de granos y demás. Era ganas de llorar escuchar la conferencia de ellos. Fuera de eso, tenía que poder mostrarle al Ejecutivo que era posible este tipo de producción. Así que ahí vamos con esto, son 2 o 3 filminas que bueno, yo le agradezco a Juan y a la familia que nos dejaron visitar ese lugar y hacer uso de esta información para poder después traer un poco de esa información a la comunidad. El manejo agroecológico otorgó a ese productor durante estos últimos 20 años, por una iniciativa propia, ¿sí? El productor le fue incitando al ingeniero agrónomo que el agrónomo se forme en agroecología, ¿sí? El instinto de respeto por el suelo de don Juan, ¿sí? Fue incitando a que Eduardo tenga que estudiar y tenga que arriesgarse y muchas veces se veían en este diálogo de ¿y le parece, don Juan, que tenemos que no aplicar tal cosa? Y don Juan decía, y sí, el suelo está suficientemente sano, tenemos que confiar. Y así fueron avanzando. Actualmente no utilizan pesticidas, ¿sí? En 600 hectáreas. Vamos. Ese manejo agroecológico que les voy a mencionar rápidamente es, según nuestras investigaciones, lo que debería aplicarse en las zonas sensibles que llamamos, o sea, alrededor de las escuelas, alrededor de las franjas periurbanas, alrededor de cualquier tipo de nosocomio, hospitales, etcétera, etcétera, si hubiese algún tipo de necesidad de producción de alimentos en esos lugares, ¿sí? Bien. Algunos de los gráficos, ¿ves ahí, Pierre? Sí. Algunos de los gráficos muy cortitos que hablan acerca de hasta el año 2009-2010 y 2011 y 2010 de el registro del aumento constante de la producción de carne, porque Juan, aparte de producir cereales, produce carne con la cual produce el abono para su tierra, ¿no? Y la fertilización. Entonces ahí después, yo si quieren se los puedo dejar, pero en general tuvo aumento de producción de carne hasta en los momentos de sequía. Hasta en los momentos de sequía, ¿sí? En los años de sequía. Y abajo es registro de la evolución de rendimientos del cultivo de trigo en kilo por hectárea. Cuando uno lo compara con el manejo convencional y el manejo agroecológico, ¿sí? Al fin y al cabo podríamos casi decir que son... ¿Hace Fildot? ¿Fildot? No hace Fildot. No, justamente don Juan tiene una atención muy particular para su ganado. Por ejemplo, trabaja mucho con lo que es la devolución y la importancia del ganado, el bosteo del ganado y la distribución. Es más, diseñó un sistema en donde centraliza las aguadas en el medio de los lotes que él fracciona para ir largando el ganado. Entonces tiene un bosteo concéntrico y no bosteo en las esquinas de los lotes, donde normalmente en los campos uno ve que en aquella esquina donde estuvo el ganado ahí hay mejor rinde. Entonces tiene un rinde distribuido equitativamente debido a ese sistema que él ingenió de riego. En una mañana entierra 700 metros de caño con una maquinita que se inventó y distribuye el bosteo del ganado y de esa manera tiene una fertilización natural. Dejó con el tiempo de utilizar antiparasitarios en el ganado porque confía que la tierra está tan bien alimentada
que la tierra es suficientemente sana para que el alimento que sale de esa tierra sea suficientemente sano para que el animal viva sano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El círculo positivo de transición entre el bosteo final de ese animal y la vuelta de la bosta a la tierra se terminó de completar, porque la ivermectina no permite que el bosteo sea totalmente degradado por la tierra, justamente la otra parte que trabaja para nosotros, esa otra parte de la biodiversidad que tiene que ocuparse de comerse esa bosta para introducirla nuevamente como alimento, ¿sí? Entonces, al eliminar la ivermectina, el bosteo dejó de momificarse, dejó de aparecer como planchones de bosta y se termina ingresando totalmente a la tierra. Avanzamos. ¿Qué pasaba con los insumos? ¿Qué pasaba con la cantidad de energía que esta gente estaba usando? Esto es lo que pasaba. Las líneas así, inciertas, ¿sí? Que no sé si se llegan a ver desde allá atrás, eran lo que pasaba a ver si llegó a ver, sí, gasoil, urea y fosfato. ¿Sí? El gasoil es el que está más arriba, si mal no recuerdo, fíjense lo que eran los usos, con las labranzas y con la aplicación de pesticidas y demás, y llegan a estas líneas al final, que cuando uno ve en un gráfico esta línea, eso significa básicamente lo que Juan le pedía al agrónomo, significa tranquilidad. Don Juan hace 10 años que gasta $100 por hectárea para producir. Eso significa tranquilidad. ¿Sí? Grobocopatel tiene el campo al lado de Don Juan, este año gastó 450 para la misma producción que Juan. Bien, avanzamos. Lo de abajo era a nivel energético, ¿sí? Que también pasa esto, se equilibra. Entonces, la conclusión es que es factible realizar un manejo con un enfoque agroecológico, tratando de incluir en la rotación los cultivos que más se adapten a la zona, que permitan fijar la mayor cantidad de nutrientes en forma natural como el carbono y el nitrógeno, manteniendo la biodiversidad, evitando la aplicación de productos de síntesis química que puedan alterar el natural funcionamiento de los sistemas y disminuyendo el uso de energía sin comprometer la satisfacción del productor. De hecho, lograron lo que el productor pedía, tranquilidad. ¿Sí? Avanzamos. Entonces, como esto estaba comprobado y está informado al Ejecutivo y al Legislativo y a las autoridades provinciales, hasta el Defensor del Pueblo, entonces no se podía permitir lo que viene ahora. ¿Sí? De hecho, no se podía permitir aunque no se pudiese comprobar. Mucho menos aún si en esos lugares se pudiese generar el alimento que por ahí tal vez consumiría el mismo pueblo de Coronel Suárez, de forma agroecológica, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias que nosotros fuimos relevando, que están denunciadas, ¿sí? Sí, avanzada, sí. Una de las cosas que vimos, lamentablemente, es la operatividad, fiscalización, control y legitimidad de la inocuidad del manejo. O sea, todo esto que todavía se sigue hasta mencionando, que el manejo agroindustrial es factible, siempre y cuando las buenas prácticas, que es factible, todavía sigue mencionando. Bueno, el informe mío, lamentablemente, dice que el 5% o el 0% de las veces demostró factibilidad de operatividad. ¿Sí? O sea, este informe dice que no es factible, que no se puede manejar tanto por los estudios realizados por Marcos Tomassoni con respecto a las derivas, como a la falta de operatividad en trabajo de campo, o sea, falta de personal para el control, ¿sí? Como a la falta de formación del personal que debería de ejercer el control, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este era el primer mail que le manda la directora con esta foto, ¿sí? Que es el nene en el horario de recreo, con el mosquito aplicando a escasos metros de la escuela. Ese reclamo, el primero fue en el 2011. Ahora, nosotros en algunas de estas escuelas, trabajando con el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de La Plata, de la Facultad de Química, plantamos unos aparatos de monitoreo y empezamos a monitorear. Dijimos, bueno, tenemos los reclamos, lamentablemente por ahí dicen que no son actuales, ¿no? Que no es algo que esté pasando, que eso ya pasó y no va a volver a pasar. Las autoridades muchas veces dicen, yo no creo que se fumigue en horario escolar. Esas son las respuestas de algunas autoridades, inclusive escolares. ¿Sí? Entonces, ante esa respuesta uno tiene que, lamentablemente, construir la información para poder decir, no, miren, tenemos documentos que indican de que sí está pasando. ¿Sí? Ayer fue la última constatación de que sí está pasando.
Son unos tubos de PVC que tienen un químico particular adentro que lo que hacen es captar, por ejemplo, la decantación de los polvos digamos, que están volando en la atmósfera, claro, en el ambiente, y después, para captar lluvia es más fácil porque son como los tarritos para muestras de orina. Sí, con Alberti también se hizo una prueba, pero en una época que no se fumigó. Claro. Entonces el resultado es cero. Claro. Bueno, nosotros hicimos diferentes meses del año. Los que yo les traje son los resultados que tenemos, que ya tengo el protocolo con el resultado. De los otros que hicimos, algunos resultados sé por teléfono, pero no se los voy a mencionar porque no tengo para mostrarles el documento. Pero básicamente en las tres escuelas que monitoreamos, dan esta información. Se lo voy a leer rápido, ¿no? Estos datos descritos a continuación corresponden a un primer muestreo realizado en el partido Coronel Suárez en comparación con otras localidades de la región pampeana. Esta información es generada en el marco de una tesis de grado de la Cátedra de Licenciatura en Química y Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas. Todas las metodologías aplicadas corresponden a métodos validados internacionalmente y los datos están sujetos a evaluación por parte de un jurado designado para tal fin. De hecho, este mes están haciendo la revisión de la tesis de la persona que arrojó como resultado esto, ¿sí? Del tesista que recibió las muestras que yo le envié y que nos dio los resultados. Para el caso de Coronel Suárez, el 75% de las muestras de agua de lluvia en esas tres escuelas analizadas, en el 75% de los casos se detectó la presencia de glifosato, de su metabolito AMPA y atracina. Las mismas fueron recolectadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2013. En la literatura internacional, ¿sí? Yo le pedí por favor al profesional que me envió estos datos que me diga, que me referencie un poco qué significa. Porque encontraron glifosato y ya después obviamente va a decir alguien, bueno, pero es normal, el glifosato en agua de lluvia es normal, ¿no? Aparte no hace nada, aparte no es disruptor endócrino. Bueno, entonces le pido a Damián que me haga una pequeña comparación para tener alguna idea. Bueno, que hay algún valor a nivel internacional que me puedas mencionar. Entonces, en la literatura internacional se reportan valores máximos de glifosato en aguas de lluvia de 2,5 microgramos por litro. En las tres escuelas rurales el valor máximo, ¿sí?, detectado fue de 7,7 microgramos por litro. 2,5 máximo internacional. 7,7 3 veces. Bueno, en el caso de la atracina, los niveles detectados están en el orden de los reportados por el Servicio de Geología de Estados Unidos de América, ¿sí?, quien en conjunto con la UCEPA la han declarado un contaminante pseudo persistente. Los niveles detectados están en el mismo orden de magnitud que en casos